Señorías, desde el Grupo Parlamentario Vox consideramos que una de nuestras funciones esenciales en esta Cámara es el control de en qué se gasta el dinero público, el dinero de todos los valencianos, y para qué se gasta. Si para dar un real y eficaz servicio al ciudadano o para otros fines, bien partidistas, bien de beneficio de amigos, colectivos, cercanos. Es por ello que, sin prejuzgar nada, pero evidentemente con indicios que justifican nuestra petición, les proponemos la creación de una comisión de investigación sobre las conexiones, si las hubiera, entre Acción Cultural del País Valencià y otras entidades independentistas catalanas, así como la conexión entre Acció Cultural y la AVL. Supongo que alguno de ustedes me dirá que Acció Cultural es una asociación, fíjense, esto es gracioso, sin ánimo de lucro y que puede tener conexiones con quien le dé la gana. Pues hombre, sí, pero hasta cierto punto. Y hasta cierto punto porque, señorías, se trata de una asociación y por tanto por ley no puede tener ánimo de lucro y sospechamos que puede tenerlo y mucho. Y segundo, porque recibe subvenciones, favores, prebendas por parte de la Generalitat, de la Diputación, del Ayuntamiento y otras entidades locales, por lo que no puede hacer lo que le dé la gana, y mucho menos mantener relaciones con grupos o entidades separatistas que atentan el marco legal español. Señorías, si fueran sus dineros de sus asociados, podrían tomar un café, una paella o uns calçots con quien quisieran, pero es que reciben dinero público y favores públicos, y eso es lo que hay que investigar. Creo que es nuestra obligación. Y desde Vox pensamos que hay que investigarlo porque es esencial que sepamos si una entidad que recibe dinero público cumple la ley y se comporta con arreglo a ley, pues de no ser así deberían quedarse sin la subvención e incluso devolverla recibida desde que se tenga constancia de tales actividades. Sé que algunos de ustedes hablarán de caza de brujas o de brujos. Para nada. Los que van a la caza de quienes creemos en la libertad y en pensar lo que queramos cada uno son quienes quieren imponernos un modelo de sociedad y un modelo de país troceado, desmembrado y dividido. Vox solo quiere saber si estamos financiando a los separatistas y a sus amigos, y si es así, que dejemos de hacerlo. Punto. Pero es que, si esto es así, y ustedes no hicieran nada para evitarlo, ¿qué han de hacer los valencianos? ¿Aguantarse? ¿Denunciarles? ¿Dejar de pagar impuestos? ¿Desobediencia fiscal? Porque si no apoyan esta comisión, lo que le están diciendo a los ciudadanos es que ustedes o bien no quieren saber si se está subvencionando a los enemigos de España con el dinero de los valencianos, que quieren anexionar nuestra comunitat a un imperio inexistente, el dels Països Catalans, o bien ya lo saben y quieren subvencionar a los enemigos de España que quieren anexionar nuestra comunidad a un imperio inexistente, el dels Països Catalans, con el dinero de los valencianos. Y se lo tendrán que explicar, porque nosotros lo vamos a decir muy alto y muy claro, y seguiremos diciéndolo sin cansarnos muy alto y muy claro. ¿Cómo se puede entender y aceptar que la Generalitat subvencione con dinero público a una entidad que ha defendido a delincuentes y niega la realidad de delitos cometidos contra el Estado? ¿Es que esto estaba en las bases de las convocatorias para dar las subvenciones? Y no es que no conociéramos esas conexiones, las conocemos de sobra. En absoluto, están clarísimas. Pero es que aún así la comisión de investigación es imprescindible para que se expliquen, para que den las razones de por qué van contra sentencias de los tribunales y contra el imperio de la ley, y montan revueltas contra el orden público en las calles de la Comunidad Valenciana y contra la paz y la seguridad de los ciudadanos. ¿Y por qué dicen que hay unos delincuentes que son presos políticos para ellos? ¿Y por qué hablan de países catalanes? Es decir, para que justifiquen por qué merecen las subvenciones del dinero
de los valencianos. Porque alguien tendrá que explicar por qué no hay dinero para centros de salud que se están cayendo a pedazos y no tienen el material suficiente para atender a los enfermos. ¿Por qué no hay dinero para acabar de una vez con la herencia de los barracones? ¿Por qué no hay dinero para que ese plan de infraestructuras de justicia que va pasando de bloques anuales en bloques anuales al final se pueda acometer? Y, sin embargo, parece que hay dinero para fomentar esos intereses, esas asociaciones con intereses separatistas, partidistas y contrarias al pueblo valenciano. Miren, es que se puede decir más alto pero no más claro. Ustedes tienen una hoja de ruta desde que algunos participaron en los debates sobre la Constitución y se llegaron a acuerdos, y es la ruptura de España. Sí, me refiero a los que apoyen estas subvenciones del dinero valenciano a estos separatistas. Quieren acabar con la unión de los españoles y con siglos de historia, en lo bueno y en lo malo, y para eso no dudan en vender a los valencianos como súbditos de un imperialismo o república, aún no lo sabemos bien, catalana, que les tienen bien comprados, y nosotros no lo vamos a consentir. Muchas gracias. Y, señor presidente, por si acaso, ya le digo que tengo intención de contestar a todos, para que no se me pase. Muchas gracias. Muchas gracias.